la vida. Entonces vemos que tenemos que pensar para qué se educa, cuál es el objetivo de la educación y cuáles son los objetivos del desarrollo desde el punto de vista de la apreciación que el hombre, para poder pasar una prueba de admisión, tiene que tener niveles de desarrollo adecuados para rendir al nivel superior. Entonces, ustedes deben conocer los 4 pilares de la educación de Delors. La UNESCO mandó a Delors que constituyera una comisión para que estableciera cuáles eran los 4 pilares de la educación. Y ellos establecieron que los pilares de la educación eran, primero, aprender a ser. Hemos aprendido nosotros a ser humanos, estudiantes, docentes, hijos, padres, miembros de una comunidad, políticos, profesionales, lo que quieran, novios, amigos. Debemos aprender a ser. Yo como universitaria debo ser una persona que cumpla con las responsabilidades, que ame el conocimiento, que atienda todos los requisitos que se necesitan para obtener un título. Tenemos que tomar la responsabilidad de ser humanos, ser compañeros, ser miembros de un equipo de trabajo. Esa es la primera instancia. Esto es para la educación en general, no para la educación superior. En general, eso debe enseñar la educación. La segunda es aprender a aprender. Porque nosotros, como universidad, decimos, yo ya le estoy quitando el término que se dice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo le quito la enseñanza porque nosotros no somos sujetos que enseñan, somos sujetos que aprendemos. Si yo como docente creo que yo manejo el conocimiento y la gente que me oye no lo maneja, entonces estamos en una disparidad, en una exclusión incluso. Yo puedo, yo sé, pero ustedes no saben. Entonces todos tenemos que aprender a aprender. Y como dice Delors, aprender para toda la vida. El que deja de aprender ya está muerto. Entonces tenemos que aprender a conocer la realidad. A mí me sorprende que en esta situación que estamos viviendo políticamente, todos somos superdotados de conocimiento. Todos sabemos de todo y todos opinamos de todo. Y cuando usted pone el objetivo de la crítica, no hay ningún fundamento crítico para lo que dice la gente. Descalifican a medio mundo, deterioran todo, se destruye todo en aras del bien común. Eso es un retroceso en lo que soy yo. Soy estudiante, soy docente. Si soy docente, entonces yo tengo que aprender junto con mis estudiantes, porque el conocimiento ya no lo manejo, así como se está dando en los últimos tiempos. Luego tenemos que aprender a hacer. Cuando hablamos del aprender a conocer, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender el abecedario, las letras, aprender a leer. Y cuando aprendemos a hacer, es porque lo que aprendimos o lo que leímos lo entendimos, y como lo entendimos lo pudimos aplicar frente a los objetivos, a los problemas de la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer cosas, a dar respuesta a los problemas, que para eso es el desarrollo humano, que al final del proceso el individuo puede enfrentar todos los problemas con la ayuda de la ciencia en lo que se enfrenta. Entonces vemos el Zucca. Usted sabe que Turing en Europa tiró cuáles eran las competencias. Ahora se aprende por competencias. Entonces el Zucca ya tiró el MCSK. El MCSK es que la educación debe orientarse a los saberes disciplinarios y profesionales, a la aplicación de los conocimientos, a la resolución de problemas y a la innovación, a la autonomía con responsabilidad personal, profesional y social, a la comunicación, lenguaje, tecnología de información, fundamental, la interacción profesional, cultural y social. O sea, esos son los 5
de escritores que el SUCA tomó para todas las universidades de Centroamérica que tienen que alcanzarse como objetivos de calidad. Y luego, el cuarto tema que manejó Delors es aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. La historia de la humanidad ha demostrado que la sociedad ha estado sumida continuamente en conflictos, pero en los últimos tiempos han aparecido elementos que incrementan el riesgo, específicamente el poderío de destrucción de la sociedad mundial que se ha desarrollado en el último siglo, demostrando en los cuentan guerras mundiales. Pero nosotros aquí en Honduras tenemos un poderío de destrucción increíble, o sea que no hemos aprendido a convivir. Se plantea Delors que frente a estos fenómenos la educación no ha podido hacer algo para modificar la situación de destrucción en que estamos viviendo. Y hay un autor que se llama Edgar Morin, que también a solicitud de la UNESCO emitió un libro que son los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. La Universidad del siglo XXI demanda que los educandos conozcan estos 7 saberes. Esto es la ceguera del conocimiento. Nosotros nos alejamos del conocimiento, creemos y fundamentamos la comunicación en lo que se supone que sabemos, pero nunca lo hemos estudiado y no tenemos una teoría que fundamente ese conocimiento. Entonces, hay tendencias hacia el error y la ilusión y no se preocupa por dar a conocer lo que es conocer y estudiar de la naturaleza del conocimiento. Muy pocas, yo creo que las carreras manejan la epistemología de las ciencias en esta universidad. Es necesario conocer cuáles son las ciencias y cuál es nuestra ciencia y cuáles son los objetivos de cada una de nuestras ciencias. El otro objetivo en ese tema es que el conocimiento debe ser pertinente. Pues no podemos invertir en esta universidad pensando que lo que queremos es cambiar, que yo tenga en vez de ojos oscuros negros, tenga ojos azules, ¿verdad? No sería pertinente que nos dediquemos a algunos objetivos que no ayudan a resolver los problemas del país. Entonces, el individuo, el estudiante, tiene que darse cuenta que vivimos en un entorno y que tenemos que responder a las necesidades del entorno. El tercer principio es enseñar la condición humana, porque nosotros nos manejamos en base a disciplinas y se nos olvida el hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? Hay una teoría muy fuerte en psicología ahora, que es la cognición. Ya desde unos años en las universidades se trabaja mucho la cognición, cómo el individuo aprende. Entonces, eso, saber cuáles son los elementos, la neurociencia, cómo la neurociencia ayuda para el conocimiento, no lo hemos trabajado. Enseñar la identidad terrenal. Todos somos parte de un mundo que es igual para todos. Y el proceso del cambio climático nos está diciendo, señores, ustedes están destruyendo su casa. Y eso no hay conciencia en los estudiantes. Luego, el quinto tema es enfrentar las incertidumbres. Todo lo seguro en este mundo es el cambio. Todo lo que se para, se muere. Entonces nosotros y los estudiantes de educación superior y la educación en general tiene que hacer que los estudiantes enfrenten el problema de la incertidumbre. Nada es seguro ya. Por ejemplo, ya hace algún tiempo, hace unos años, me maravillé cuando decían que el conocimiento de 2000 años de la humanidad se reproducía cada 5 años, que ahí se reproducía cada 2 años, y ahí la última vez es cada 14 días se doble el conocimiento en el mundo, y ahora se está reproduciendo cada 11 días. O sea que lo que uno enseña está requete obsoleto. Entonces, si no enseñamos al estudiante que tenemos que estar constantemente frente a ese mundo cambiante, como psicólogo podemos decir que la gente se paraliza porque se le mueve el piso, porque ya lo que debía saber no lo sabe, porque lo que aprendieron fue lo que yo leí, pero no cómo dar respuesta a la innovación para que dé respuestas a los cambios que el mundo está sufriendo. Y luego
está como séptimo tema, enseñar la ética del género humano. Y ahí es donde venimos que el ser humano primero es individuo en una sociedad y parte de una especie. Y para eso es necesario que se dé cuenta que somos parte de esa aldea global que es el mundo ahora y que tenemos que cuidar nuestro mundo, y si cuidamos nuestro mundo tenemos que empezar por cuidar uno mismo para poder cuidar al otro. Entonces vemos que la tierra es la patria de la humanidad y que esta conciencia se debe convertir en voluntad de construir una ciudadanía terrenal. Entonces, dentro de la etapa del desarrollo humano, supongo que aquí muchos psicólogos ya sabemos todas las teorías psicológicas que podemos manejar. Lo primero es la teoría freudiana: ego, yo y super yo. El ego es lo que yo traigo, primitivo; yo es lo que se maneja con las leyes de la realidad, y el super yo es darme cuenta que hay otra persona que tiene tantos derechos como yo. Y eso es muy importante, que cuando venga a la universidad se dé cuenta que todos tenemos derechos. Entonces no pueden darse esos relajos que se ven continuamente. Yo ahorita estaba con miedo que no podía venir porque hay una trancazón aquí frente a la universidad. Tuve que irse por unos lugares que no sé cómo iba a llegar aquí, pero ¿por qué? Porque ahí hay una gente que no ha desarrollado su persona a darse cuenta que no pueden obstaculizar el derecho de los demás. Entonces, vemos que empieza con el yo, y Freud plantea que los individuos que están entre 12 y 17 años están en la época del narcisismo. Yo y yo. Entonces quiere decir que nuestros estudiantes no han llegado a la etapa del bien común, que es el darse cuenta de la existencia del otro. Luego estamos en las teorías de Amartya Sen, en donde últimamente se está manejando que el aprendizaje tiene que basarse en la participación de todos, que todos tenemos conocimientos valiosos y que todos tenemos algo que decir en relación al desarrollo del conocimiento. Entonces, Amartya Sen habla de las libertades fundamentales, y las libertades fundamentales es que yo, como recién nacido, tengo derecho a gozar de una familia, a que alguien me dé de comer, alguien me dé protección, me dé calor, para después irme desarrollando y llegar hasta las libertades políticas, las libertades individuales, a que yo tenga derecho y posibilidad de entrar a educación superior. Ese es un derecho, pero tengo que respaldarlo con un esfuerzo personal y con un nivel de desarrollo que yo creo que el país nos lo da a todos. Entonces, están de nuestros aspirantes a la universidad a ingreso a educación terciaria suficientemente maduros con su personalidad, suficientemente desarrollados y listos para aceptar los retos de la virtud del conocimiento en todas sus facetas, como es la educación superior. Eso es lo que mide o debe medir la PA. Pero lógicamente, si no hemos pasado por esa etapa y si no hemos sido protegidos como personas hasta llegar al nivel de alcanzar las libertades individuales, de alcanzar el reconocimiento del bien común, no podemos venir a la universidad y no tenemos capacidad de captar lo que es el desarrollo de la ciencia. Ya ustedes conocen el desarrollo de la PA en la universidad, ¿verdad? Y tenemos ahí la primera. Cuando se implementó la PA la primera vez, siempre preguntaban: ¿y con cuántos puntos voy a pasar? No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Y la gente dice: ¿por qué no sabe? Pues porque no sabemos cuál es el rendimiento de la población hondureña. Entonces, aplicamos la primera prueba y esto fue el resultado que salió. O sea, que ustedes ven que el promedio era de 874, como salió el rendimiento de los estudiantes. Entonces estaba alrededor del promedio bajo, yo estaba 899, de ahí para allá era la población, era el rendimiento de la población. Como ustedes ven la campana de Gauss, la media, el promedio debería estar como en
como en 800, 999, la media teórica. Pero entonces toda la población salió hacia la derecha, o sea, hacia la baja. Entonces nosotros tomamos, esa es nuestra realidad. Los estudiantes vienen con un rendimiento más abajo de la media teórica, que supuestamente debería ser el país, ¿verdad? Entonces yo ahorita, últimamente, me he estado cercano con el sistema de admisión. No sé si ustedes han hecho ese análisis para ver si esa curva se ha ido orientando hacia la derecha, pero buscando la media teórica, que es lo natural, ¿verdad? Eso fue lo que se dio en ese momento. Y entonces, ahí, viendo eso, decidimos que las carreras más difíciles, más demandantes y las de mayor demanda de la población, eran medicina, ingeniería y administración de empresas. Entonces a veces les puso un puntaje más alto y a las otras carreras se les puso puntajes más bajos. Pero el College Board, ustedes oyeron a Janine hoy, que nos dijo, ustedes, la universidad acepta a los estudiantes con los puntajes que quieren. El College Board solo le manda una lista del más alto hasta el más bajo. Y entonces la universidad decide en base al cupo, en base a lo que sea su política, estos son los que voy a aceptar. Entonces, si usted acepta a estudiantes orientados allá, tiene que tener mejores recursos, más fondos y mejores docentes, porque va a tener estudiantes de riesgo. Y esto fue lo que apareció en el 2007, estudiantes de la autónoma de riesgo. Ustedes ya saben todos los problemas que la autónoma planteaba, por lo que se tuvo que aplicar una prueba de ingreso para la universidad. Pero como lo que me dije, se lo digo toda esta parte que di del desarrollo humano, porque yo quiero decirle a Janine, si estamos en el proceso de globalización, y la globalización incluye las tecnologías de información y comunicación, nosotros en la Universidad Nacional de Agricultura tenemos un problema de inclusión. Ahí se aceptan estudiantes de los 298 municipios del país, y uno de los problemas más serios que tenemos son los de la mosquita, que primero tienen dificultades de lenguaje, y luego, ahorita me están diciendo, me dicen los diputados y me dicen Carlos Calgaña, traiga la PAA por lo menos a Trujillo. ¿Cómo voy a llevar la PAA si la PAA no es mía? Pero entonces digo yo, ajá, ese es un reto para la PAA. ¿Cómo vamos a entrar a una era de las sociedades virtuales y la PAA va a seguir con las colas tremendas aquí los domingos y supervisores y el aula y son complejísimos, ¿verdad? Y entiendo por qué es complejo, porque tiene que tener seguridad y tiene que ser transparente. Pero cuando nosotros decimos tiene que venir de la mosquita, porque es nuestra responsabilidad por ser de agricultura, ver cómo desarrollamos esa zona del país, ¿cómo hacemos? Entonces yo digo, la PA tiene que empezar en esta área de la cuarta revolución industrial, empezar a pensar cómo va a hacer llegar la PA a los lugares que no tienen de difícil acceso. Entonces, nosotros en base a eso aplicamos en el 2017, estamos 2 años y medio de intervención en la Universidad Nacional de Cultura, yo por delegación del Consejo de Educación Superior, porque yo ya me había jubilado de la universidad, y me mandaron para allá así, voluntaria, pero los retos es parte de vivir, ¿verdad? Entonces, aplicar la primera prueba en el 2017, este procedimiento, como ustedes ven, también está orientado hacia la izquierda, o sea que la población es de riesgo para la universidad. Y esta distribución de frecuencias, aquí se ve cómo ha mejorado el rendimiento. Nosotros llegamos en el 2017 ante una crisis donde la universidad se hundió a tal grado que si hubiéramos sabido en ese momento cómo estaba la universidad, no hubiéramos querido que se cerrara, porque ha costado, no sé qué sucedió. Pero entonces la aplicamos en el 2017. Cuando llegamos no había matrícula, no había notas, no sabía cómo se graduaba la gente. Y yo decía, ya pasé la clase. ¿Y dónde está tu matrícula? No tengo. Y la nota no tengo. ¿Cómo vamos a certificar que ya pasó la clase? Entonces, cisma, pero al final, lo que recogimos de nota en el 2016
Esa es la primera columna, y la segunda es 2017, 2018 y 2019. Entonces se ve que ha mejorado mucho el rendimiento, a costa de que cuando llegamos ni siquiera sabíamos cuántos alumnos había y habían cerca de 6.000. Ahora tenemos 2.200, porque la universidad no tenía cupo debido a que es con internado, con alimentación, con lavado de ropa, con corte de pelo, con todo eso. Y era un hormiguero ahí que no le podía trabajar. Entonces ven ustedes que hay una mejoría de rendimiento académico en base a la aplicación de la PEA. Y ahora vemos que las mujeres estaban muy sumergidas antes, ahora es un tercio más o menos de la población que es femenino, pero ahora las mujeres, como en todas las evaluaciones, están sacando mejor rendimiento que los hombres. Pero eso no podemos decir que se debe a que están mejor evaluados por la PAA, porque la universidad está en un proceso muy grande de transformación. Por ejemplo, los estudiantes que empezaron en 2018 fueron los primeros en someterse a la PAA. Lo hicieron en la última aplicación de la PAA en septiembre y entraron ya en 18 con la prueba. Los planes de estudio de las carreras son cerrados y solamente se tiene primer ingreso en el primer periodo del año. Es en enero, o sea que entran por año. La educación es por medio del internado. O sea, ahí comen, duermen y dicen hasta tienen novia y tienen hijos también. Luego, a partir del primer periodo 2018, se comenzaron a aplicar una serie de medidas académicas como ser estudiantes que reprobaban 3 o más asignaturas perdieron el derecho a matrícula. Estudiantes que reprobaban 2 o más asignaturas de ramas distintas que las 2 fueran requisito para otra, se tenían que ir, y estudiantes que reproban 2 veces una misma materia pierden derecho a matrícula. Por lo tanto, somos sumamente populares. Pero esto ha ido mejorando el rendimiento. Entonces, como digo, todo el orden que se ha ido poniendo, ya no sabemos, no puedo decir que es por la PAA o es porque se está ordenando la universidad. Entonces, como el tema eran los factores asociados al rendimiento académico, yo quiero plantear que tiene que ver con el nivel de desarrollo humano del aspirante de la educación superior. Vienen desnutridos, vienen de hogares desintegrados, vienen de hogares con violencia doméstica, vienen narcisistas, bien. Entonces, ¿cómo es que esta gente todavía no está lista para la educación superior? La calidad de formación de los niveles preescolar, primer y medio, mis respetos. Ahí están los rendimientos de JICA, que dicen que los maestros no son capaces de enseñar, especialmente matemáticas y español. El aprendizaje no está centrado en la persona humana. El aprendizaje ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad está centrado en la persona humana, porque no tomamos en cuenta que hay que tener los sujetos listos para que tengan la mejor captación de esa ciencia, educación superior. La globalización del conocimiento, aprendizaje para toda la vida. No hay preparación en el nivel, todo el nivel superior, para enfrentar la complejidad del conocimiento. Y ustedes saben que ahora hay que enseñar multidisciplinaridad, transdisciplinaridad, interdisciplinaridad, y la transdisciplinaridad quiere decir que no solo los académicos y los que están, sino que también los que están afuera son parte del proceso de aprendizaje. Y las incertidumbres de este mundo cada vez más complejo. No estamos listas para ese aprendizaje. La falta de utilización de la metodología de innovación tecnológica, tecnología de información y comunicación. Todavía no estamos viviendo en una universidad sumamente tecnológica. Los estudiantes, unos vienen muy adelantados, que les da por explicar al docente, y hay otros que vienen en cero, como los que vienen de nosotros de la Mosquita. Entonces yo digo, ¿cómo va a ser la PAA dentro de unos años cuando todo tiene que ser tecnológico? Y ahora usted ya no entra en ningún mal. La cuarta revolución industrial, y ahora van a desaparecer los abogados porque no necesitamos a nadie que escriba, porque nosotros vamos a escribir en la computadora. Ya no vamos a necesitar a nadie que nos haga los planes de viaje, porque nosotros los tenemos en la computadora. O sea que el mundo está cambiando tanto que la PAA tiene que cambiar. Institución no tiene un programa de inducción para los estudiantes de primer ingreso, no sé si la autónoma ya lo tiene. Ausencia de un programa de asesoría académica a cada uno de los estudiantes según sus fortalezas y necesidades, tampoco.
Lo más fuerte es ausencia de evaluación de los docentes en su proceso de aprendizaje. No en los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje. Entonces, se evalúan los estudiantes permanentemente y ahora les ponemos la pegada para el ingreso. Se evalúan las universidades con los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación. Y luego se evalúan los aspectos financieros porque hay que rendir con la CIAPE y todo eso. Pero no se evalúan los docentes. Y los docentes no se han dejado evaluar. Mi experiencia en la cuarta reforma es que se opusieron tenazmente a que se les certificara como docentes universitarios. Mientras no se evalúen los docentes, nada estamos haciendo como evaluar estudiantes de primer ingreso, ni certificar los títulos. Ahí está la secretaria general, la abogada Virginia Rivera, que llegó a la universidad y me dijo: ¿y usted cómo firma esos títulos? Allá en Catacamas. Yo que usted no firma esos títulos porque a usted no le consta que esos títulos son válidos y usted está firmando títulos a nombre de la República. ¿No es cierto? Tenemos que ser responsables con el producto de la educación. Y la universidad no es una institución que aprende, no se ha convertido en una comunidad de aprendizaje como la demanda la educación del siglo XXI. Las empresas se están volviendo en comunidades que aprenden. Ustedes ven que las empresas tienen sus laboratorios, tienen donde producen ciencia, donde hacen descubrimientos, donde, ¿cómo se llama eso? Tiene una punta, su documento. Donde los derechos de autor, ¿verdad? Ellos tienen su propia gestión del conocimiento y las universidades como instituciones con trayectoria conservadora, como dicen que en el mundo las instituciones más conservadoras son la iglesia y las universidades. Estamos sentados, como yo como docente, que lo sabe todo, esperando que los estudiantes vengan a ver qué les pueden enseñar. Entonces, las empresas se están volviendo en comunidades que aprenden, ya que están buscando y generando su propio conocimiento, y las universidades estamos muy bien sentadas. Así que yo lo que quiero es que nosotros nos demos cuenta que la educación del siglo XXI es para desarrollar al hombre. Y no hay forma de desarrollar mejor el hombre que el conocimiento. Pero el conocimiento es el desarrollo o encontrar la verdad de las cosas, no inventarlas sin un sustento legal. Ustedes ven que en ningún lado uno como profesional dice una cosa si no tiene un sustento teórico que le enseñe a responder a las necesidades. Así es que aquí hay un reto para todos y para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, le damos gracias a la doctora Roma Martín por su aporte y le damos paso al máster Ramón Álvarez. Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes, compartir un producto de investigación que he trabajado colaborando con la Dirección del Sistema de Admisión. Ya hace un tiempo hemos tenido contacto sobre las bases de datos que tienen bastante riqueza, y hace unos meses yo llegué a la Dirección de Admisiones y necesitaba un espacio para hacer un trabajo de análisis estadístico, y surgieron cosas muy interesantes. En ese sentido se planteó, ya ellos y Rogers, pues en el departamento que trabaja, han hecho muchos análisis de todos los años, toda la gran cantidad de datos que tienen, y surgió un interrogante. Si nos basamos en los niveles del análisis de datos, que primero estamos en lo descriptivo,
ya han hecho un gran trabajo bastante extenso. Y desde lo que yo estudié de estadística, está la pregunta. Entonces nos vamos al inferencial y en lo que más me interesa, y voy en ese camino, el explicativo y predictivo, que la ciencia, la mayor aspiración, por lo menos en el enfoque cuantitativo, es explicar y predecir los datos pues, de la realidad, porque de esa forma vamos a poder ser más precisos en la transformación de la misma. Y desde la perspectiva de la explicación y la predicción es que entro yo a ver toda la base de datos que tienen, la gran cantidad de variables, que son 12, ya se las voy a mostrar. Y entonces, ¿qué hacemos? Todas estas variables que se piden en el perfil del aspirante, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles de estas predicen y explican la PA, ese puntaje que tienen? Y bueno, y también cuáles no lo harían. Porque se habla mucho, popularmente podemos hacer cuestionamientos y dar ideas que si es hombre o es mujer, les puede predecir que tenga un mayor o un menor puntaje, que si dependiendo del origen étnico, y así muchas más aseveraciones de carácter personal, contextual, de acuerdo a las personas que conozcamos, pero es muy necesario tener un sustento científico para hablar de la realidad, y de ahí surge este trabajo. Entonces, si lo hago de una cuestión, traigo un enfoque bien técnico, sé que es necesario entrar en una discusión contextual, pero será en otro espacio, y más que todo me interesa mostrar esta visión técnica y científica para reflexionar en torno a lo que está pasando. El objetivo de la investigación fue desarrollar un modelo de determinantes demográficos, socioeconómicos y educativos del puntaje de la prueba de aptitud académica. Y ahí es donde entonces nos sumergimos en los datos y entonces a ver qué encontramos, porque mucho hablamos por cuestiones que vemos, pero ahora ocupamos los datos duros. Y rápidamente me interesa la parte de la metodología de la investigación, más que todo que ver las variables. Que estas cuestiones técnicas pues están subyacentes en el trabajo. Empecemos a identificar que las variables con las que yo trabajé fueron demográficas, el sexo, la edad, el estado civil y el grupo étnico. Todas las variables tenemos que preguntarnos qué tanto explican y predicen el puntaje de la PA, porque al final, en nuestro interés de conocer la realidad, necesitamos saber por qué pasa algo, y eso es básico. Todo el mundo se pregunta cuál es la causa de esto y por qué pasan las cosas. Entonces, ¿por qué la gente, por qué los aspirantes obtienen tal puntaje en la PA? Tendrá que ver el sexo, tendrá que ver la edad. En las variables socioeconómicas, el ingreso económico familiar mensual, la condición laboral. En las educativas, el sector del Instituto de Educación Media, la zona. Cuando hablamos del sector, pues todas estas pues son bastante comunes que las comprendamos. Esta ya requiere una categorización propia, que en el sector pues urbano y rural. Sector público, privado y semipúblico. En la zona del Instituto de Educación Media, pues urbano y rural. Esto a mí me pareció bastante interesante, el nivel educativo del padre y de la madre. Entonces vayan reflexionando, ¿creen ustedes que según el nivel educativo de los padres y las madres tiene algo que ver con el puntaje de la PA de los hijos? Bueno, vamos ahí en cada uno en su interior pensando y vamos a ver los resultados. Debo mencionar que estos datos son un censo, y el gran valor que tiene esta investigación se deriva del trabajo inmenso de la Dirección de Admisiones de trabajar con todos
en este caso 365.856 aspirantes. O sea que hay una diferencia entre aplicar un instrumento con una muestra que podríamos hablar de 384 a hablar de 365.000 y más personas. Entonces, los instrumentos, pues pensemos en la ficha que llenan los aspirantes y la propia PA, que es un test psicológico. Y empezando de forma individual, los resultados. Es bastante curioso porque es que uno siempre quiere explicar la realidad. Todo el mundo en cualquier momento dice, es que esto pasó por tal razón, vos sos así por esto, es que te fue bien en la PA por esto, vos te fue mal por esto. Bueno, pero a la luz de esta investigación, los resultados, si lo vemos de forma individual, para darle datos técnicos, el procedimiento fue un coeficiente de correlación biserial puntual, y el sexo tiene una correlación positiva débil, y la pongo en amarillo porque es de las que tienen la correlación más alta, y le pongo entre paréntesis hombre porque para el programa es necesario codificarla. O sea, podría haberle puesto mujer, pero yo lo codifiqué indicando el hombre, o sea, una relación entre si es hombre o no, pero si no es hombre es mujer. Entonces, y con el puntaje de la PA. Entonces, para no entrar en todo esto, de porque no es una clase estadística, 0.21, ya les voy a explicar cómo podemos ver eso, pero lo que importa es pensar que el sexo tiene una importancia débil. El ingreso económico mensual tiene una importancia positiva débil. Las demás son algo indiferentes porque no hay relaciones, o en este caso es muy débil. Y muchos lo vi aseverando cuando les dije, ¿será que importa el nivel educativo del padre y la madre? Y bueno, son las que tuvieron como la mayor correlación, en este caso positiva media, ambas, y el puntaje mínimo de la carrera de admisión, pues, que ya de alguna forma fue interesante ponerla, tiene una relación con lo que la gente aspira. Para darle algo más digerible, el punto es este. Si lo queremos ver en porcentajes y hacemos un análisis individual, en realidad el sexo solo nos explica el 4%, o sea, de 100, entonces del 100, 4% es si es hombre o mujer, ya podríamos predecir, pero solo un 4%. El ingreso económico mensual familiar, 6%. El nivel educativo del padre, 9%. El nivel educativo de la madre, 10%. Y el puntaje mínimo de la carrera de admisión que la persona escoja, 8%. Claro, aquí es donde entonces se abre la reflexión. Pero, o sea, ¿qué implica un puntaje de la PA? Pues, o sea, sí, razonamiento verbal, razonamiento numérico. ¿Y eso qué conlleva? ¿Qué habilidades cognitivas? ¿Qué historia de educación tiene la persona? O sea, bonito sería, sí, con una variable explico toda la complejidad de la PA, pero la realidad no es sencilla, o sea, y por ahí vamos. Para eso sirve la investigación, para revelar la complejidad de la realidad y irla pues, concretizando más. Aquí surge, claro, y con Rogers, el trabajo que él va a presentar, bien interesante porque él viene con una línea similar pero con otras variables. Entonces de eso se trata, de ir trabajando porque se trata de ir complementando. O sea, yo no, y lo vemos con los resultados, no podemos decir la PA se explica con una cosa, o sea, no porque alguien sea hombre o mujer ya podemos decir el puntaje que le va a ir bien o le va a ir mal, o si según el ingreso económico, o si pertenece a un grupo étnico o no. Cada caso es diferenciado, pero si queremos hablar de forma general, no es sencillo. Y para entrar en lo grueso del trabajo, pues el trabajo que hice fue con un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, aquí son las mismas variables que puse antes. Y el resultado, para entrar en el detalle, es las variables pues, que trabajé, y que son las que se llenan en la ficha de admisión, nos permiten explicar el 20.09% del puntaje de la PA.
O sea, es una cantidad que puede ser considerable. Aún así, aquí está la espinita que tenemos que seguir investigando porque nos falta un 80%. Claro, cuando logremos el 100, vamos a tener una cuestión bastante importante de que vamos a ser bien concretos y decir, según estos puntajes que tengan estas características de la persona, va a tener este puntaje en la PA. En ese momento se va a hacer algo bastante interesante, porque imagínense a nivel de país, yo me puedo poner una computadora aquí, venga cada uno de ustedes, díganme sus datos, los ingreso en la computadora, usted va a tener este puntaje en la PA. Entonces, puede sonar mágico, algo ilusorio, pero la ciencia lo puede permitir. Necesitamos trabajar muchísimo, ¿no? Porque este trabajo, todo el trabajo que he realizado la dirección del sistema de admisión, y que yo pues con algunos estudios he logrado llevarlo en este camino, nos lleva a esto, pero hay que seguir trabajando. La verdad es que vale la pena tener una línea de investigación en esto y lograr el 100. Ahora, para darles un ejemplo y terminar, los datos sí ya nos dan un 20%, entonces hay un camino recorrido. Si lo queremos ver en cuanto al 100, tenemos un quinto logrado. Aún así nos falta, definitivamente. Hay que empezar, claro, estas son variables como en la misma categoría, demográficas, socioeconómicas, pero aquí creo que hay que seguir abordando pues la línea que trabaja Rogers, y bueno, somos psicólogos, tenemos que entrar más a lo cognitivo y entrar más también a la parte educativa, porque estas variables son de alguna forma no cognitivas, o sea, nada que ver, todas las variables que yo trabajé no están aquí. Entonces hay que entrar más a esta parte. Miren el ejemplo, bueno, con los datos que tiene la dirección del sistema de admisión y el trabajo que yo hice, que al final es una ecuación, pues no voy a entrar en mucho detalle, se genera un puntaje. Si ustedes vienen y me dan los datos, lo pongo en la computadora y les digo, este es el puntaje que van a sacar. Entonces, con la persona promedio de todos los aspirantes que han venido, de los 300,000 y más, este sería el puntaje que se generaría, considerando que la PAA pues llega hasta 1600. Y bueno, tiene coherencia pues con lo que estamos ya lo que dice la dirección del sistema de admisión, 800, los resultados, anda por la media, pues, o sea que va por ahí. Pero no llegamos a la precisión exacta. Yo agarré el caso 300,000 solo por hacer un ejemplo y me salió un puntaje de 908. Si yo en esa operación matemática que tengo le ingreso los datos del caso 300,000, me salía que era 908. Claro, cuando yo lo comparé con la verdadera, en la base de datos me salía que esa persona obtuvo, la persona obtuvo 908 y yo lo predí con 789. Hay una diferencia de 157. Claro, pero es que estamos hablando, yo solo explico el 20% con esa variable, me falta el 80%. Entonces, esta es la cantidad de valores promedio que pueden variar según ese modelo. Entonces, el modelo sirve para predecir de alguna forma, pero necesitamos seguir trabajando con más variables. Y entonces, esto es el inicio en realidad, pues. O sea, claro, se ha venido trabajando de forma descriptiva y ahora comenzamos con la forma explicativa, que es la máxima aspiración de la ciencia. Y con esto le doy paso a Rogers, que nos traiga las otras variables a ver qué encontró. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al máster René Álvarez. Damos paso a su disertación al máster Rogers Cabrera. Ok, en primer lugar, buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes una de mis pasiones, que es la investigación y la psicología. Y también estar pues, con personas tan respetables en este panel,
que además tengo la oportunidad de compartir la profesión. Creo que venimos a cerrar de una forma bastante adecuada, puesto que la doctora Norma ya habló en términos generales de por qué se concibe la realización de una prueba de aptitud académica. Posteriormente, el máster Ramón Álvarez nos expuso cuáles son aquellos factores que están incidiendo en el resultado y de qué forma se puede explicar el puntaje obtenido en la prueba de aptitud. Nosotros en la Dirección de Sistema de Admisión, particularmente en el Departamento de Seguimiento y Control, constantemente estamos valorando estadísticas educativas asociadas directamente a lo que es el rendimiento de los estudiantes una vez que ya ingresan directamente a la universidad. Nosotros nos dedicamos también exclusivamente a ver cuál es el impacto que tienen las pruebas de admisión en el rendimiento, y constantemente estamos buscando formas adicionales de predecir o comprender cómo funciona el rendimiento académico, porque la premisa fundamental que nosotros hemos llegado con estos múltiples años de experiencia en la dirección de admisión es que entre mejor es el puntaje que se obtiene en la prueba de aptitud académica, mejor es el rendimiento de cada uno de los estudiantes. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 20 carreras, y lo interesante y lo que hemos logrado encontrar cada vez que trabajamos con una de ellas es que esta premisa, ¿verdad?, que debería ser el mensaje esencial que queremos nosotros transmitir, es que entre mejor es el puntaje de la prueba de aptitud académica, mejor es el rendimiento que nosotros directamente obtenemos en cada uno de los estudiantes, y lo hemos comprobado pues en diversas carreras que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Es para mí pues muy importante en ese aspecto que el eje central de lo que nosotros queremos directamente valorar es el rendimiento, ¿verdad? Entonces nosotros directamente al presentar o realizar esta prueba, lo que queremos es mejorar la calidad en la educación. La doctora Norma ya hablaba de la experiencia de la UNAC, y es cierto, a raíz de que se establece la prueba de admisión, o mejor dicho, se establece un orden, siendo la PA un punto de partida inicial para ese orden, evidentemente la calidad educativa es la que mejora. Nosotros como Dirección de Sistema de Admisión siempre hemos transmitido el mensaje de que nosotros realmente nos interesaría que la cantidad de admitidos fuese del 100%. Entonces, a raíz de esa situación, lo que nosotros en realidad queremos como institución es que todos fuesen admitidos. Pero necesitamos, como ya lo escribieron en las participaciones anteriores, que las personas tengan las habilidades, los recursos, en base a sus méritos, que representen una condición, a mi criterio, de justicia. Porque es más injusto que alguien ingrese a la universidad no teniendo las habilidades necesarias y que esté de 10 o 15 años, a que realmente ingrese con los elementos mínimos necesarios. A mí me impactaba bastante el mensaje de la doctora Norma, porque ella decía, y se visibiliza en las estadísticas que nosotros tenemos, y es que a pesar de que han pasado 10 años, la tendencia que la doctora Norma mostró no ha cambiado drásticamente. Sí se han mejorado los porcentajes de admisión en los últimos años, pero la tendencia no es tan fuerte como nosotros decíamos. Y eso no corresponde directamente a la universidad únicamente, sino también directamente a condiciones del país. Nosotros particularmente siempre estamos buscando la forma de poder llegar a comprender ese rendimiento académico para que, con base a la investigación y al nuevo conocimiento, podamos generar nuevas políticas que nos permitan pues tener mejores estándares de calidad directamente para la institución. No está de más mencionar que el rendimiento académico es multifactorial y que existen una serie de elementos o variables que influyen directamente en este. Es ahí donde hemos podido, de acuerdo a la literatura, encontrar que hay una serie de determinantes que son personales, sociales e institucionales que van a incidir directamente en lo que es el rendimiento. El 20% de las variables que nosotros medimos en la inscripción, nos dan el 20%. ¿Por qué? Porque evidentemente en esa inscripción nosotros
no valoramos determinantes sociales ni tampoco determinantes institucionales de una forma muy amplia, puesto que por cuestiones logísticas no es fácil desarrollar ese tipo de actividades. Como decía el máster Ramón, hay que hacer múltiples investigaciones para llegar a hacerlo. Inclusive no hemos tenido la capacidad para tomar la mayor cantidad de variables posibles que nos sirvan como determinantes personales, o lo que mencionaba el máster Álvarez, variables cognitivas que sean atribuibles directamente a las capacidades del individuo. Y es ahí como nosotros decidimos pues realizar un estudio que englobara una serie de variables que nos permitieran comprender de una mejor manera en qué forma incidían directamente en el rendimiento académico. Y nos tomamos directamente la tarea de evaluar lo que es la competencia cognitiva, la motivación, condiciones cognitivas, el autoconcepto académico, el bienestar psicológico, las aptitudes, considerando de punto de partida la PA, que mide razonamiento verbal y razonamiento matemático, y pues dado que tenemos la oportunidad, contrastamos con la edad, con el sexo, y vinculamos otras variables, como ser la forma, hay otras variables que no pudimos tener directamente acceso, que son las notas de secundaria. El ingreso económico sí se hizo una valoración, pero está ubicado en ese sector, puesto que no le dimos tanto realce en el estudio. Y también hay otros elementos que yo particularmente tuve la oportunidad de realizar una investigación a nivel individual sobre la asistencia a clases, donde los resultados eran sumamente interesantes e importaban mucho más ir a clases que tener una inteligencia o un nivel cognitivo alto, puesto que yo puedo ser muy inteligente, pero si no me preparo y si no me apropio de los conocimientos, no voy a desarrollarme. Entonces, en la universidad es muy importante el hecho de asistir a clases. Para eso nosotros nos tomamos la atribución con un grupo de estudiantes de la carrera de psicología, que particularmente se llama CEIP, hay que darles el mérito, donde hicimos un estudio explicativo donde nos basamos en un muestreo probabilístico trietápico, es decir, quisimos obtener una representatividad de toda la universidad, particularmente en Ciudad Universitaria, para que los resultados puedan ser directamente generalizables. ¿Qué fue lo que encontramos? Y la verdad quise presentarlo de la forma más clara y sencilla posible, ¿verdad? Esas son cada una de las variables que nosotros evaluamos en el estudio que directamente realizamos, puesto que consideramos que es muy necesario y pertinente desde cualquier área que uno se desempeñe sacar el máximo provecho a cada uno de los recursos de que uno dispone. En este caso nos tomamos la atribución de realizar un estudio que se enfocara en determinantes personales basados en elementos cognitivos y emocionales. Dentro del modelo que nosotros valoramos, hay unas variables que tomaron mayor realce que otras, y estas particularmente son las que se encuentran en el lado izquierdo. La edad, la autoeficacia, que consiste en el hecho de saber que soy bueno cuando yo realizo las actividades o tareas, el puntaje, la prueba de aptitud académica, la motivación y el sexo incidían positivamente en lo que es el rendimiento académico. Evidentemente el rendimiento académico es multifactorial y pues no vamos a explicar el 100%, pero la suma de esas variables nos permitieron predecir cerca de un 20% también lo que es el rendimiento académico. Evidentemente, en la medida que nosotros exploremos más variables y exploremos otros elementos asociados a determinantes sociales e institucionales, evidentemente vamos a acercarnos muchísimo más a lo que es la predicción de ese rendimiento académico. Lo que para mí es muy importante destacar es que hay ciertos elementos cognitivos y emocionales que están influyendo positivamente. Yo los coloqué en orden para que sea muchísimo más fácil de comprender, y era bastante curioso cómo la edad, es decir, la edad era de los elementos que reflejaban correlaciones más fuertes y positivas en relación al rendimiento académico.
Evidentemente, el deterioro cognitivo y también otros elementos asociados hacen que pues, elementos como la edad pues, influyan positivamente. Me impactó bastante dentro de este modelo el valor que tiene la autoeficacia, el hecho de percibir que soy bueno haciendo cada una de las tareas que yo desarrollo, inclusive por sobre lo que son el autoconcepto académico, ¿verdad? Y las condiciones cognitivas que las medimos a través de las estrategias de aprendizaje, comúnmente denominadas hábitos de estudio. Entonces, particularmente a mí me intrigó muchísimo y me llamó pues bastante la atención el hecho que la autoeficacia tenía unos elementos tan positivos, el hecho de saber que yo soy bueno en algo y eso me da la seguridad para hacerlo de la mejor manera, influía positivamente en ese rendimiento. No era para mí una sorpresa, más bien era un elemento confirmatorio lo que yo quería pues encontrar a través de este estudio que se desarrolló con mis compañeros de trabajo y colaboradores de la carrera de psicología. Fue directamente ver que el puntaje de la prueba de aptitud académica tiene un peso importante dentro del rendimiento. Créanme que evidentemente no porque nosotros trabajamos en la dirección del sistema de admisión vamos a vender la prueba de aptitud como pues la panacea o el mejor parámetro para la medición del rendimiento. Evidentemente como psicólogo sé que hay otros factores que influyen directamente, pero particularmente me parece siempre importante darle el mérito que se merece a la prueba, porque nosotros hemos trabajado en múltiples carreras y eso fue una forma confirmatoria de que el puntaje que nosotros estamos valorando directamente en la prueba tiene incidencia en el rendimiento. Por ende, es quizás una de las pocas variables sobre las cuales nosotros directamente podemos manipular, por decirlo de alguna forma, es decir, de las que podemos tener directamente control, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos, con base a estadísticas, decidir cuál va a ser el puntaje para X o Y determinada carrera. Eso perfectamente nosotros podemos tener incidencia y es muy importante y positivo que siempre esté figurando como un predictor del rendimiento académico. Porque hay otros elementos que quizás no dependan quizás directamente de nosotros, sino de las unidades académicas, elementos como la motivación, o el hecho de la autoeficacia dependerá mucho de otros factores externos y quizás nosotros no podamos directamente incidir tanto en ellos, pero sí es destacado que el puntaje de la prueba siempre esté figurando dentro de los elementos predictivos. Y vean que no es tan fácil llegar pues, directamente a predecir en totalidad estos elementos, porque en la presentación anterior predecíamos el puntaje de la PA. Y para mí, o en el estudio que se está realizando, nosotros tomamos como un elemento predictor del rendimiento lo que es ese puntaje obtenido en la prueba. Entonces, quiere decir que al final hay muchos elementos en la descripción de esa realidad que llamamos pues directamente el rendimiento académico que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta. Estos, a mi criterio, son primeras aproximaciones que se están realizando y que se tienen que realizar de forma continua, y es un anhelo particular pues que en un futuro inclusive exista un observatorio de admisión universitaria donde constantemente se hagan trabajos de este tipo, puesto que esas valoraciones son las que nos van a dictar tendencias y nos van a orientar para el desarrollo de políticas. Hay algunos elementos que me gustaría destacar. Por ejemplo, el sexo tenía una correlación débil en el momento previo de la realización, es decir, cuando se realiza para la PAA tiene elementos que están correlacionados y lo predicen, pero resulta que cuando ya es rendimiento académico esos aspectos se invierten. Los elementos están a favor de las mujeres, son las mujeres las que tienen o expresan un mejor rendimiento. Y cayendo de esa forma directamente a las conclusiones, puedo decir que la edad, la autoeficacia, la prueba de aptitud académica, la motivación y el sexo del estudiante pues nos van a ayudar a predecir un 20% aproximadamente lo que es el rendimiento académico universitario.
lo cual es un porcentaje bastante elevado. Solo con estas variables que nosotros tomamos, ¿verdad? Es evidente o destacado para mí mencionar que no fueron variables que se tomaron al azar, sino que se tomaron de base estudios doctorales, estudios a nivel centroamericano, donde muchas de estas variables que presentamos en esta jornada se habían puesto como determinantes de lo que es directamente el rendimiento académico. Entonces nosotros quisimos también abordarlos desde la expertise del área de la psicología y también tener algunos indicios y aproximaciones en esta materia. Pero yo no quería irme sin vincular pues el trabajo que se ha realizado, porque evidentemente cada uno de los que se ha hecho es importante. Y para mí, como lo menciono acá, existen variables que inciden previo al ingreso a la universidad. Por ejemplo, el ingreso económico. El ingreso económico puede tener, en algunas de las evidencias que nosotros hemos trabajado, puede incidir de alguna manera, ¿verdad? No es un determinante total, pero sí tiene algunos elementos que pueden influir. Quizás el mayor foco de exclusión sea la pobreza, en realidad más que otros elementos. Porque en sí las pruebas de admisión no pueden ser excluyentes desde el punto de vista que todo aquel, independientemente de su raza, de su ingreso o de cualquier otra característica, aquel que alcance el puntaje es admitido. No se ve absolutamente nada más. Entonces, me pareció bastante importante que después ciertas variables, como lo presentaba en el estudio el máster Ramón, influyen para el puntaje que se obtiene en la PAA, no lo influyen para el rendimiento. Eso quiere decir que de alguna manera el establecimiento de criterios de admisión, como lo mencionaba en la jornada de la mañana, son filtros positivos que de alguna manera ayudan a limitar o a evitar que aquellas características o personas que no tienen las habilidades necesarias pues ingresen pues quizás directamente a la universidad. Pero el propósito y quizás la pregunta que nosotros tendríamos que generar es cuáles son las nuevas líneas que tenemos que hacer como país para que cada vez sean menos las personas que se encuentren en esa brecha, ¿no? En esa brecha que cada vez hace o imposibilita a muchas personas a que puedan hacer ese salto pues de la educación secundaria a la universidad. Entonces, para mí los elementos que tenemos que rescatar de esos trabajos y las participaciones que se han tenido el día de hoy es que hay mucho trabajo por hacer, que tenemos que seguir cada quien desde su área de expertise colaborando para que evidentemente la calidad de la educación pueda ir mejorando, puesto que el país directamente lo necesita. Entonces, esta fue mi participación. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda estamos a la orden. Y muchísimas gracias. Bueno, damos gracias por su participación al máster Rogers Cabrera. Ya nos pasamos del tiempo previsto para este panel, pero hay preguntas interesantes que tal vez brevemente podríamos darle respuesta. Uno, pues ya nos explicó la doctora Norma el impacto que ha tenido la PAA en la UNAC, ¿verdad?, de Catacama, pero hay otra que también dice la calificación del postulante debe ser no solo PAA, sería necesario otro tipo de pruebas. Preguntan para la doctora Norma. Sí, desde el principio se dijo que tener un criterio único para definir el ingreso a la universidad no era conveniente. Entonces se pensó que otro indicador sería los certificados de secundaria, certificado final de secundaria, para tener dos elementos. Pero nos encontramos con el problema que las escuelas no entregaban la certificación de estudios. Entonces llegaba un momento que nos paralizamos o seguíamos. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos estar esperando a que entregaran el certificado 3 meses después o no sé cuánto tiempo después para definir quién ingresaba, ¿no?
Entonces por eso nos quedamos solamente con la PA. Pero también se planteó que deberían haber pruebas de conocimientos y por eso es que en la escuela de medicina o en las ingenierías o en arquitectura ya hay pruebas específicas, porque ustedes saben que desde el momento de la inteligencia múltiple no es lo mismo enseñar a formar profesionales en derecho o en arquitectura o en música o en psicología. Se utilizan funciones mentales o habilidades especiales para cada una de las carreras. Por eso mucha gente o funciona en una carrera o funciona en otra. Por eso es que es necesario tener otro tipo de criterios para evaluar. Y yo quería agregar algo que me parece que no ha estado muy claro en esta actividad del sistema de visión, que la actitud, el razonamiento verbal es para que se mida que lo que la gente puede leer y que lo que lee lo entiende. Y el razonamiento matemático es para que lo que lee y entienda lo pueda aplicar en la solución de los problemas. Porque siempre dicen, ¿por qué son matemáticas y por qué son comprensión lectora? Es porque son las herramientas básicas para leer, entender y poder actuar frente a los problemas de la vida. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí para el Máster Rogers Cabrera que tal vez la podemos sintetizar. Nos dice que si han realizado estudios por carrera del rendimiento por cada año que se ha aplicado la PRA. Por un lado, y dice que si a la luz de los indicadores para lograr el mejor rendimiento, ¿cuáles podrían ser las variables de aquellos estudiantes que no logren entrar a la universidad? Particularmente el Departamento de Seguimiento y Control de la Dirección del Sistema de Admisión trabaja de forma paralela, ¿verdad?, con diferentes unidades académicas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 30 carreras con las cuales nosotros hacemos diferentes estudios, ya sea para definir criterios de admisión. Algunos ya los tienen, otros los quieren modificar, otros se ajustan, pero no todos con las carreras con las que trabajamos directamente hacen cambio, pero sí hacemos estudios donde tomamos diversas valoraciones, donde evaluamos a cada uno de los estudiantes, damos seguimiento a esos resultados y constantemente estamos trabajando pues con ellos y tomamos como elementos de medición una serie de parámetros tomando de base el estudiante para poder tomar decisiones, ¿verdad? Cada una de las decisiones que se toma directamente con respecto al criterio de admisión, pues se basan en estudios que nosotros directamente trabajamos con cada una de las carreras. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con cerca de 30 carreras y cada carrera tiene peculiaridades diferentes. Recientemente, quizás una de las de mayor impacto fue las carreras de la Facultad de Ingeniería. O sea, hay carreras que incorporaron una nueva prueba, que es la prueba de aprovechamiento matemático como elemento complementario. Y en esa carrera pues se hizo un estudio que duró cerca de 2 años para poder determinar cuáles son los elementos sobre los cuales nosotros podríamos tener algún tipo de medición o podríamos trabajar para que se tomaran como elementos para el hecho de mejorar aquellas mediciones. Particularmente con relación a los no admitidos, siempre sacamos nosotros lo que son estadísticas, ¿verdad? Siempre tenemos algunas ideas y de hecho nosotros vamos a cada uno de los departamentos a socializar resultados de admisión, donde nosotros en cada uno de ellos nosotros les presentamos cuáles son las características que tiene el departamento con relación a los puntajes de los admitidos y los no admitidos, y hacemos una serie de comparativas, siempre tomando de base los elementos que escribió en primera instancia el Máster Ramón, donde hemos observado pues algunos elementos de desigualdad. Por ejemplo, las mujeres presentan condiciones de desigualdad en relación a los hombres, con porcentajes de admisión que realmente a veces oscilan hasta entre los 20 y 25 puntos dependiendo de la zona, y así nos hemos pues directamente movilizado por tanto al interno de la universidad como a los diferentes departamentos para socializar con otras instituciones de educación media para establecer ese acercamiento y que ellos puedan ver
pues directamente cuáles son las variables que están incidiendo en cada uno de sus sectores y zonas para tomar decisiones. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en Olanchito, el año pasado a finales, y fue bastante curiosa la participación de una de las personas, porque ella nos decía: ustedes vinieron hace 5 años a regañarnos. Yo no fui, yo no sé quién fue, pero alguien fue, y vinieron a regañarnos. Pero lo interesante es que esa reunión que tuvimos, donde socializamos resultados y compartimos cada una de las variables, fue que la diferencia entre el puntaje que había en ese lapso de tiempo había incrementado como en 8 puntos, cerca de 10 puntos, el porcentaje de admisión. Entonces era bastante positivo, porque ellos no solamente se quedaron con esas estadísticas, sino que decidieron trabajar. Y la verdad, por el resto de las zonas que hemos andado, son de los pocos lugares donde sí se tomaron muy en serio los resultados. Porque algo que hemos percibido es que hay una aversión a la evaluación, como que esta fuese un elemento realmente negativo, cuando el único propósito es que uno permita conocer cómo está el entorno para tomar decisiones y actuar. Entonces, esos son algunos de los elementos que directamente hemos trabajado como dirección del sistema de admisión. Bien, muchas gracias. Así culminamos y le damos el agradecimiento a los distinguidos profesionales, ¿verdad?, con un reconocimiento que le hace el sistema de admisión por medio de un diploma y un recuerdito. Bien, le agradecemos su presencia, ¿verdad?